Buenas tardes, Día Político por TSI. Rápidamente saludo a mis invitados. Luis León, ¿cómo está usted? Ramón, un gusto saludarle, gracias por la invitación. Héctor Soto, ¿cómo está? Muy bien, un saludo, Ramón. Hola, Luis. Interpretemos rápidamente estos resultados. Y quiero comenzar con usted. ¿Cómo interpreta estos resultados que ya prácticamente están dando lo que arrojó las elecciones primarias del 9 de marzo? Mire, hay que tener claro ciertos escenarios. Sí. Era seguro que el Partido Nacional no iba a sacar la misma votación de las últimas 3 elecciones primarias. No están en el poder, actos de corrupción, vínculos con el crimen organizado, le iban a pasar factura. Estamos viendo el techo que están alcanzando en este momento, Héctor tendrá el dato más exacto, pero la realidad es que están perdiendo lo que representaría el voto del empleado público y sus familiares. Fuera de eso, la estructura del Partido Nacional sigue sólida y está demostrado en la votación. En cuanto al Partido Liberal, pese a la efervescencia que se decía que Salvador y Jorge generaban, el Partido Nacional Liberal se está manteniendo bajo los rangos que tuvo en la elección anterior. Es decir, no hay una votación fuera de su parámetro tradicional. En 2021, con la participación de Yani, de Luis Zelaya y de Darío Vanegas, obtuvieron la misma cantidad que se está obteniendo en este momento. Así que no es un gran revulsivo para el Partido Liberal y que sugiere el reto de salir a buscar el voto que lo debería llevar de a 1.100.000 a 1.300.000 para poder aspirar a ganar una elección. En el Partido Libertad y Refundación era obvio que tenía que crecer 590.000 votos en la elección primaria de 2021. Obviamente debía crecer, están en el poder, tienen a los empleados públicos y los votos que no tuvo el Partido Nacional de Empleados Públicos son los que suman dentro de Libertad y Refundación, llevándolos a casi 800.000 votos. Entonces yo creo que al final es un parámetro que habíamos esperado. Recuerda, yo le había dicho, Ramón, no esperaba que un partido sacara más de 850.000 votos. Para mí, fuera de eso, era Es cierto, sí. o inflar, manipular o haberse ido fuera de los contextos de la votación. Así que al final estamos dentro de la realidad y concluiría en esta primera pregunta sobre lo siguiente. Los partidos políticos hondureños tienen que tener claro que se están volviendo pequeños. Tienen que tener claro de que no arrastran masas. Y esa claridad debe llevarlos a tener que reconstruirse como partidos políticos, narrativa, propuesta política, su relacionamiento político, porque el partido más grande llamado voto independiente no es tan fácil de conquistar. Bueno, póngame las gráficas que maneja Héctor, por favor. Claro, que se están actualizando. Estos datos se están actualizando, pero póngame la otra, por favor, Edgardo. Esa. Bueno, 751.000, poquito más, Libertad y Refundación de votos totales. Votos válidos, 612.000, porque tiene una cantidad impresionante de votos nulos. Por ahí anda el Partido Liberal, con lo que hablábamos, con votos válidos de 581.000 y votos válidos en el Partido Nacional de 697.000, el partido más votado, el Partido Nacional. Claro, si hablamos de candidatos, allá andan diciendo en Libre que la más votada de todos es Rixi Moncada, pero hay que tomar en cuenta también a quién tenía de contrincante. Sí, efectivamente coincido con mucho de lo que ha expresado Luis. Hay que añadir que en unas elecciones primarias e internas todos van con la tarea de declararse ganadores y todos en alguna manera están buscando acomodar las cifras para que eso se proyecte así. Si nosotros lo vemos, ¿cuál es el partido más votado? Es el Partido Nacional. Si vemos cuál es el partido que más crece, es el Partido Libertad y Refundación. Si vemos cuál es el partido que se percibe con mayor entusiasmo en el voto independiente y que ganó en la costa norte, que históricamente es abstencionista, es el Partido Liberal. Si nos preguntamos quién gana como candidata, es Rixi Moncada. Si vemos quién gana como voto válido, ahí los tres están quedando parejos. Entonces estamos en una guerra de cifras y también en una guerra de desinformación. Lo cierto es que después de muchas elecciones primarias e internas, creo que esta es de las pocas donde los tres partidos están llegando verdaderamente equilibrados. Claros, unos porque van subiendo y otros porque van bajando, pero al final equilibrados. El Partido Nacional se proyecta como la fuerza con más caudal de voto duro. Habrá que ver si Narria Fura tiene la capacidad de capturar voto independiente y si la lejanía hoy ya más evidente con Juan Orlando Hernández le permite lograr eso. En el caso de Libre, sabemos que ha sido el partido que históricamente mejor ha capturado voto independiente, pero sus mismos problemas y conflictos internos mal resueltos generó que muchos de sus candidatos fueran a oxigenar al ahora Partido Liberal, así que veremos, siendo gobierno Libre, qué tanto voto puede lograr.
Hay que recordar que es la primera vez que va con una candidatura distinta a la acostumbrada candidatura que siempre mantuvo la ahora presidenta Xiomara Castro, y que hay que decirlo, también logró romper el techo de los 400.000. Y nos queda el Partido Liberal, que tiene un gran desafío, y es que no se está moviendo en los votos. Entonces ahí hay dos hipótesis. Una, los candidatos que llegaron se repartieron lo que había, o dos, el Partido Liberal está obligado a explicar qué pasaba en elecciones anteriores si es que quiere demostrar que efectivamente creció. Pero en el caso de los votos blancos, perdón, de los votos nulos y los votos blancos, sí. Póngame la gráfica, por favor, Edgardo, nuevamente. Esto es lo que debe de llamar la atención, porque es una cantidad impresionante en libre. Estamos hablando de votos blancos 11.8 y votos nulos 6.7, que hace un gran total. 18.5. Sí, pero el gran total en votos son casi 130.000, ¿verdad? Sí, son más o menos. Pero podemos bajar un poquito, por favor. Son más o menos 130.000 o sea, votos. Estamos viendo que Xiomara Castro, cuando participó como precandidata de Libre, tenía índices muy bajos en materia de votos nulos y votos blancos. Pero Rixi Moncada superó, rompió ese esquema, esa barrera de votos nulos y votos blancos en Libre. Lo que pasa, Ramón, es que la realidad de Libre hoy es otra. No es lo mismo ser un partido en oposición, en construcción, que ser un partido de gobierno, con el desgaste de gobierno, con el desgaste que genera sus funcionarios al gobierno y con la falta de respuestas en muchas áreas que impacta en un partido político. ¿Por qué Libre capturaba mayor cantidad de voto independiente? Porque Libre sugería ser la solución de los problemas del país, porque nunca había gobernado y no sabíamos si tenía la capacidad de gobierno o no. Hoy se han probado, y así como hay mucha gente que ve positivamente al gobierno, usted mencionaba a Xiomara Castro, sigue estando superior al 50% de aceptación en la región, hay otro gran porcentaje que se ha ido desencantando. Entonces, cuando arrancó tenía un 70% de respaldo y tiene 52, 55. Eso demuestra entonces que esa falta de confianza en el ciudadano se ve traducido en sus votaciones. Y Libre tendría que tener claridad que podía crecer, pero que iba a tener también un efecto negativo dentro de su misma militancia, cuando aún dentro del proceso electoral actuales altos mandos del partido están señalando fraudes y muchas cosas. Esas cosas impactan y van sembrándose en el pensamiento del votante. Yo no me centraría tanto en cuántos votos blancos o cuántos votos nulos. Lo que me centraría es que Libertad y Refundación pasó de 590.000 votos a 751.000 en este momento, estamos hablando de 200.000 votos más, cuando la perspectiva debió haber sido mínimo 1 millón de votos. ¿Por qué no alcanzó el 1 millón de votos estando en el poder? ¿Pero por qué no lo alcanzó, cree usted? Bueno, justamente por lo que le digo, y Héctor lo planteaba, miembros del Partido Libre fugando o regresando al Partido Liberal, libres molestos dentro del propio gobierno, esos seguramente son empleados obligados a votar. O son empleados que quedaron del bipartidismo, como ellos llaman. Exacto, o sea, al final pueden ser muchos factores. Yo no condenaría el voto en blanco. Lo que yo plantearía, y creo que ahorita me estaba acordando del último programa que estuvimos aquí, alguien del Partido Liberal decía, 1 millón de votos, vamos, ¿dónde está el millón? O sea, el tema es que los partidos políticos hondureños no están encantando al votante. Están manteniendo su voto estructural, lo están amarrando dentro de lo posible y están garantizando que llegue, pero no están encantando al votante. Ok, entonces, esta narrativa, ¿cómo se debe de interpretar para las generales? Porque ustedes mismos dicen, la descriptiva, la narrativa, las propuestas están totalmente muertas por parte de los 3 partidos políticos más importantes del país, y vemos el reflejo en estas primarias. Y ahí hay que mencionar algo importante también, y es que hay patrones, ¿no? El voto blanco y nulo no tiene que sorprender tanto, o en todo caso, si bien es cierto, tuvo un crecimiento, tiene un patrón histórico. En el 2017, en las primarias, cuando el Partido Nacional era gobierno, obtuvo un voto nulo y blanco que sumado era del 16.6%. Fue el partido con más voto nulo y blanco. En el 2021, cuando el Partido Nacional era gobierno, también fue el que sacó más voto nulo y blanco, con 16.7%. Y hoy, 2025, que Libre es gobierno, es el que más saca voto nulo y blanco, con 18.5%. O sea, hay un patrón totalmente claro, y es el partido que está en gobierno y va a primarias es el que más tiene voto nulo y blanco. ¿Por qué?
Porque la gente cuando va a las primarias va a evaluar el desempeño de su partido siendo gobierno y ahí aparecen elementos como obtuve un empleo, me beneficié de un subsidio, le dieron empleo a mi familia, en mi barrio me cumplieron. Entonces la gente tiende a ser más exigente con ese partido porque lo ve en el gobierno, lo ve con acceso a recursos y tiende a juzgarlo así. El de la oposición no tanto. Y también hay otro elemento importante. Ese voto blanco y nulo finalmente fue a parar a libre. Entonces, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si la gente no hubiera querido votar por libre para ponerlo en blanco o nulo, se hubiera ido para otro partido. Claro. Y también hay otro elemento importante. Esa gente ya quedó censada en libre. Entonces, en términos marginales, ¿yo qué gano con cambiarme en partido en las generales si en las primarias, que es donde me identifica mi filiación partidaria, eso ya quedó establecido? O sea, ese es un voto que a regañadientes o bien estimulado, libre va a terminar capturando como los otros partidos que también tienen un voto nulo y blanco, porque claro, el de libre es escandaloso, pero los otros dos partidos también lo tienen. Es en cifras. Es en cifras. Es en proporción y en cifras, pero en el voto real, libre no lo tiene. En el nivel presidencial. En el nivel presidencial se sale mucho del promedio, pero responde al patrón que todo partido de gobierno tiene alto ahí. Ahora, el punto es, ya la gente que fue a votar por libre, nulo o blanco, ¿qué gana cambiándose de partido para las generales? Si la porque hablamos de un voto de descontento. No, permítame, pero estamos hablando de más de 130,000 votos. Correcto. Sí, no sé pero si tenemos la cifra, Edgardo, por favor. Ramón, pero la tesis de Héctor es interesante. No, yo la comparto. Es súper interesante. Lo único que hay que también es súper interesante priorizar algunas cosas. Porque si ese voto nulo o blanco no hubiera querido favorecer a libre, directa o indirectamente, hubiera ido a votar liberal. Y no lo hizo, votó libre. Creo que la lectura de Héctor es sumamente interesante. ¿Por qué razón? Porque soy libre, pero estoy molesto. ¿Qué significa? Hay que llegar a hacer las paces con este votante para que el votante me favorezca en generales. Pero la realidad ahora es, para mí, que los tres partidos se encuentran en relativa igualdad de condiciones, aún habiendo uno en el poder, que eso es algo que no habíamos visto. Un partido en el poder que esté en igualdad de condiciones con los dos partidos que están en la llanura. Sí. Eso es importante. Significativamente impactará en el proceso electoral. Pero nunca ha pasado que un partido en el poder, como partido político, pierda una primaria. Es decir, saque menos votos que los otros partidos. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Pero tampoco que esté en igualdad de condiciones. Mire, las últimas 3 elecciones primarias, el Partido Nacional tenía más de 1 millón de votos, 1.200.000, 1.100.000, 1.180.000. Y Libertad y Refundación, en su mejor votación en 2021, tuvo 590.000 votos. O sea, había medio millón de votos de diferencia. El Partido Liberal sacó 770.000 votos en la llanura sin 12 años de gobierno. Bueno, sí. Y esta vez el partido de gobierno, en vez de mostrar su poderío, una potencia en captación de votos, baja, aunque Héctor lo plantea como con mayor crecimiento en términos de elecciones primarias, para mí en términos de competitividad cae mucho. ¿Por qué razón? Porque estás en el poder y te está ganando el partido que por 12 años hizo corrupción y hizo vínculos con el crimen. Me tengo que ir a la primera pausa. Son más de 140.000 votos nulos y blancos en libre. Yo les pregunto a ustedes y me contestan después de las pausas, ¿los tendrá seguros libres para las elecciones generales? ¿O fueron hondureños y hondureñas que por descontento y decirle que no les simpatiza Rixi Moncada, fueron y lo pusieron nulo y lo pusieron blanco, pero sí votaron para diputados y para alcaldes? Es un buen análisis. Pausa. Esta es la gran pregunta que le hago a mis invitados y comienzo con usted, Héctor. El impacto de estos más de 140.000 votos nulos y blancos en libre, que le dicen no a Rixi Moncada, pero sí le dicen sí a algunos diputados y a algunos alcaldes. Sí, ahí hay un punto claro y creo que usted lo acaba de mencionar, Ramón. Le dicen sí al partido, le dicen no a la candidata del partido. Porque un voto blanco es ante todo un voto voluntario. El que decide poner su papeleta en blanco lo hace de manera consciente. El voto nulo tiene otras particularidades. Se puede anular por desconocimiento de la pedagogía electoral o se puede anular porque yo decido escribir en el voto un mensaje de rechazo a un candidato. Entonces lo más crítico es el voto en blanco. Y ahí, ¿qué es lo que se está evidenciando? Hay una militancia de libre que dice, me identifico con este partido, no necesariamente con la candidata. Entonces, ¿de quién es el trabajo que se viene ahora? Justamente de la candidata Rixi Moncada,
en poder empatar con los sentimientos de ese voto de rechazo a lo interno de su propio partido, que es prácticamente 1 de cada 5 electores. Y hay un elemento importante, ese voto de rechazo no es tan fuerte en el área urbana. De hecho, ¿dónde se concentra el grueso de la burocracia del país? En Francisco Morazán. Y si nosotros vemos el comportamiento del voto nulo y blanco de Libre en Francisco Morazán, no pasa del 6%. Fue más en el área rural. Fue más en el área rural. Entonces, el mensaje es claro. El que no está de acuerdo con la candidatura de Rixi no necesariamente es la burocracia estatal. Es esa militancia de la Honduras profunda, del área rural, que no necesariamente ve en la candidata un alineamiento con sus valores o expectativas. Ahora, Luis León, ¿van en las mismas condiciones los partidos para las elecciones generales o ve usted algún favoritismo en alguno de los 3 partidos políticos? Numéricamente sí. O sea, lo que nos gusta a los que analizamos números es que la estadística no nos miente. Numéricamente están en igualdad de condiciones. Es aquí donde la habilidad política se impone. La capacidad que tendrán, primero, sus candidatos y segundo, toda una estructura partidaria de empujar ese enamoramiento del voto independiente que no se enamora tan fácil. El voto independiente no es porque usted le lleva una bolsa, una lámina, que interesante es lo que plantea Héctor, porque el área rural, que es donde ha sido el despliegue de Libre, es donde menos apoyo tuvo la candidata, comparándolo en términos de voto nulo y blanco. Entonces, ¿cómo los candidatos ahora replantean su estrategia de búsqueda de voto? Porque hay que decirlo, ellos están vendiendo un producto, y el producto que están vendiendo se llama candidatura presidencial. ¿Qué bondades tiene el producto? Pero a mí lo que me preocupa es que esta campaña desde primaria se centró en atacar a un partido al otro. La lucha dentro del Consejo Nacional Electoral no pasa porque el proceso técnicamente sea eficiente, pasa por una lucha político-partidaria. Entonces, ¿cómo traspasar el debate político-partidario hacia un debate de enamoramiento del votante? Lo más triste para mí, Héctor y Ramón, sería que los hondureños otra vez vayamos a votar por castigo y no por convicción. Sí. Y eso es triste para una democracia. Cuando usted vota por sacar y no vota porque está viendo un futuro hacia adelante. Cuando usted está sacando un gobierno y su voto es que hay que sacarlos, es un voto que estanca la democracia y el desarrollo del país porque a usted no le importa a quién está metiendo. Usted lo que quiere es sacar, castigar. Pero mientras eso pasa, el país sigue patinando en problemas de los cuales no logra salir en 4 décadas. Entonces, ¿cómo lograr que estos candidatos, que Rixi Moncada, con toda la narrativa que hay de que Rixi Moncada no cuaja, no pega con la gente, no es empática, personalmente yo tengo un criterio muy bueno de Rixi Moncada, cómo hacer que un Salvador Narrala, que todo el mundo lo llama inestable, que lo llama incoherente, demuestre de que puede ser coherente? Cómo Rixi demuestra que puede ser empática, cómo Tito, que sin hablar se convierte en su partido con el partido más votado. ¿Qué pasaría si Tito habla? Le desarrollan una buena narrativa, una buena propuesta. Entonces yo creo que el camino ahora, Ramón y Héctor, pasa por qué es lo que los partidos van a hacer para enamorar al votante. El comportamiento de los partidos en el CNE da muestra de eso, de mantener esos entornos polarizantes, el discurso y la narrativa de los candidatos también. Si vemos, esto no va a ser una campaña de propuestas, va a ser más una campaña fuerte de imponer una ideología alrededor de un partido. Nuevamente vamos a ver a los electores intentando comprar cheques en blanco porque realmente no va a haber mucha claridad. Y lo que dice Luis es cierto, vamos también a una campaña de voto de castigo. Pareciera que en Honduras eso cada vez es más recurrente. La vez pasada esa fue la sensación que quedó, que no se votaba por Libre, se votaba en contra del proyecto de Juan Orlando y del Partido Nacional. Hoy es todo lo contrario, hoy no es votar por los liberales o los nacionalistas, es votar en contra del proyecto de Libre. Y creo que esos escenarios polarizantes pues no le permiten al elector identificar con claridad dónde ubicarse, ¿no? Y todo esto al final nos lleva a una zona cero. Y los números lo están mostrando, es Cortés. Cortés va a ser el gran punto de conflicto que se va a tener en estas elecciones. O sea, Cortés va a definir el ganador. Yo creo que sí. Sí, estoy de acuerdo. Cortés va a definir el ganador. Estoy de acuerdo, Cortés lo va a definir. Porque Francisco Morazán creo que ya la cosa está como definida. Sí, es que, a ver, el planteamiento de que la burocracia estatal está aquí y suma mucho en una elección,
el planteamiento de que los partidos tienen sus sedes y su movimiento político permanente aquí suma para ir captando ese voto, pero el departamento de Cortés, por su idiosincrasia empresarial, de independencia, algunos se han llamado República Independiente de San Pedro Sula, entonces digamos, esa ideología de no soy parte de este juego político puede llevarlos a tomar razonamientos un poco más independientes. Pero Cortés es el departamento donde Salvador Narrala gana. Correcto. Gana, Sí, gana por correcto. encima de Rixi, por encima de... Y siempre de lo ha Pato. ganado, Compac lo ganó, o sea, siempre ha ganado. Cortés ha sido su departamento, Bastión. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, me analizan. ¿Habrán o no habrán alianzas para las próximas elecciones generales? Ya regresamos. Interpreto con mis invitados esta noche y analizamos. ¿Hay oportunidad de alianzas políticas, principalmente de la oposición? ¿O dará la sorpresa libre por ahí con algún tipo de alianza con otros partidos políticos que ya entran a esta arena? Sí, yo creo que sí va a haber alianzas, pero creo que serán alianzas de hecho que se van a dar muy cerca de noviembre. Creo que en este momento vamos a ver 3 partidos intentando capturar voto independiente. Muy seguramente, si el Partido Nacional no cambia su acostumbrada estrategia, va a ser el que se va a hacer a un lado y se va a ir perfilando el Partido Liberal y Libre. Y creo que eso puede dar pie a una alianza de hecho entre el Partido Liberal y Nacional. Todo esto puede cambiar, pero hoy eso es lo que sentimos. Y también hay que plantear 2 elementos. Una cosa es la dimensión presidencial, otra cosa es la dimensión legislativa. No tengo total claridad de que se pueda cuajar una alianza presidencial, pero creo que es casi un hecho que sí va a haber una alianza legislativa, porque los 3 partidos también están quedando muy equilibrados en el voto legislativo y es casi un hecho que el próximo partido que gane las elecciones no va a obtener la mayoría simple para gobernar, así que creo que obligatoriamente ahí el Partido Liberal y Nacional desde ya, si lo saben administrar, pueden tener una ventaja para controlar el Congreso. Creo que por ahí va a ir el escenario. Luis. Sí, yo no visualizo en este momento una alianza de partidos. Digamos, los egos nacionalistas están quedando al tope porque están ganando numéricamente una elección primaria y su estructura está ahí. Libertad y Refundación claramente está en el poder y le apuesta por continuar en el poder, y quien no tenga esa visión no va a formar parte de una alianza con ellos. Entonces, Pero no descarta usted una alianza. no descarto. No pero descarta digamos, una alianza pero ya, usted, PSH, Partido Liberal. pero ya hay otros, No lo descarto. ya hay otros, Esa sería la primera alianza obvia. Yo creo que esa sería la primera alianza. pero hay otros moveres. Por ejemplo, Nelson Ávila anda armando una coalición de partidos emergentes Yo sé, sí. para potenciar su candidatura. Entonces, habría que ver la postura, usted menciona PSH frente a Salvador Narrala. Si PSH, después de que Salvador Narrala les diera la espalda y se fuera, realmente quieren seguir a un líder que los en abandona. el interior del partido PSH... Ahí hay temas que hay que discutir. Pero al interior del partido PSH está esa convicción, si se quiere, de tener una alianza con el Partido Liberal. Yo creo que ese apego con Salvador Narrala, de ser fundador de este partido, dejó bien marcados los sentimientos y las emociones ahí en el Partido Salvador de Honduras. Y creo que no van a cambiar de ninguna manera. ¿Cuáles son los precandidatos presidenciales en el PSH? Carlos Umaña es uno de los que aspira, Tomás Ramírez es otro de los que aspira, y por ahí anda otra persona más. Y la posibilidad de hacer una alianza con Nelson Ávila, que por ahí anda toda esta cuestión de alianza política. Pero yo creo, Héctor, sin duda alguna, que la alianza más próxima que podríamos ver podría ser Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras. Muy cercano a las elecciones y nuevamente llevándonos a Cortés. Acordémonos que el PSH antes de elecciones ya perdió 4 diputados, muchos de ellos candidatos presidenciales aquí en Cortés, ¿no? Perfecto, nos vamos. Gracias, Luis. Gracias, Ramón, por la invitación. Un gusto compartir. Gracias, Héctor. Gracias, Luis. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.